Yo voy a hablarles a ustedes de algo muy interesante en este día. Vamos a leer la palabra en el libro de Judas, versículo 22 y 23. Libro de Judas, versículo 22 y 23. Dice la palabra de Dios: algunos que dudan, convencedlos. ¿Tú conoces a alguien que está dudando de las cosas del Señor? El Señor te pone una responsabilidad. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Yo les voy a decir a ustedes algo muy, pero muy importante. Hoy hay iglesias que se reúnen a adorar a Dios. Sin embargo, nadie se da cuenta que allí hay personas que en una semana no le estarán sirviendo al Señor más. Literalmente, al lado tuyo puede estar sentada una persona que su fe está tan quebrada que quizás sea la última vez que tú la ves en el contexto del reino. Y esto tiene que aterrarnos a todos. ¿Sabes por qué? Porque si tú fueses esa persona, literalmente te encantaría que alguien escuchara tu grito silencioso. Y la falta de que alguien no escuche o lea esto en ti puede determinar tu restauración o tu destrucción. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en este día un corazón entendido y un corazón misericordioso para ayudar a aquellos que están en serios problemas espirituales, que su fe tiembla y se tambalea, que no tienen firmeza. Hoy oramos para que tú nos uses como instrumentos para fortalecer la vida de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Puedes sentarte. Nosotros tomamos bien en serio la gran comisión: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y si tú eres un cristiano nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo y balanceado en la palabra, tú tomas bien en serio esto. Tú sabes bien que si tú no alcanzas a la gente que está allá afuera, ellos van a perecer. Y en una iglesia como esta, que es una iglesia apostólica, una iglesia de reino, una iglesia de gran comisión, tú entiendes la importancia que tiene que ver con evangelizar. Esta iglesia no crece por crecimiento transferencial. Así crecen muchas iglesias. En estos días vino uno a abrir una iglesia ahí y anda todavía invitando gente de esta iglesia. Y ese es el crecimiento que el que no tiene asignación provoca, tratando de llevarse un cristiano de una iglesia a otra. Pero la iglesia que es establecida por Dios sale y arrebata las armas y trae a su familia y literalmente le declara la guerra al diablo por aquel que no puede valerse por sí mismo. Alguien diga amén. ¿Cuántos de los que están aquí, levanta tu mano, se convirtieron en el contexto de este ministerio? Levanta tu mano. Mira esto, mira esto.
el gran porcentaje. Eso no quiere decir que nosotros no recibamos una persona que ande buscando una iglesia y venga de otra, pero lo que quiere decir es que nuestro objetivo principal es arrebatarle las almas al diablo. Alguien va a tener que decir amén aquí. Pero en esta devoción a la evangelización podemos cometer un grave error. En el libro de Lucas capítulo 15 hay 3 parábolas. En estas 3 parábolas, 2 de las cosas perdidas se pierden fuera de la casa. La parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo nos habla de que hay cosas que se van de la casa y se pierden. Pero hay una parábola allí, que es la de la moneda, que se pierde dentro de la casa. Y quizás tú no entiendas esto, pero hay gente que aunque está sentada en esa banca, aunque está levantando sus manos, aunque está cantando, alabando y leyendo la palabra, está perdido porque su fe ha naufragado y está desilusionado, quebrado, dolido. Yo le titulé a este mensaje "Cuando la fe tiembla", porque habrá momentos en la vida de todo creyente, como lo hubo en la vida de todo hombre de Dios en la Biblia, donde tu fe va a temblar, donde te vas a sentir vulnerable, donde no vas a saber qué hacer, donde vas a necesitar que alguien te eche una mano. Todo cristiano va a tener un Getsemaní, y qué glorioso cuando tienes a alguien que en ese Getsemaní te puede empujar hacia adelante. Dile al que está a tu lado: yo estoy aquí. Díselo. Yo estoy aquí para ti. La moneda se perdió dentro de la casa. No perdió el valor, pero sí se perdió con respecto a su objetivo. Es muy importante que este mensaje se escuche hoy en el cuerpo de Cristo. Nosotros somos responsables por la restauración o la destrucción de aquellos que tiemblan en la fe. Y como estamos tan enfocados en alcanzar los de afuera, se nos olvida alcanzar los de adentro. Anda. La mujer que pierde la moneda dentro de la casa no descansa hasta encontrarla, hasta recuperarla. Usted no se puede dar el lujo de permitir que ese hermano se pierda. No puede, no puede ni debe. Si usted respeta la asignación del cristiano, usted tiene que ser responsable en ayudar a aquellos que se debilitan. No. En el versículo 23 del libro de Judas, habla de arrebatar del fuego. Y esto habla del evangelismo. Pero luego dice de otros. De otros, no de los que están en el fuego. Estos son salvos. De otros dice: ten misericordia con temor. Y te voy a decir el por qué habla de temor. Porque usted tiene que temblar cuando usted ve una persona debilitada, porque así mismo como le pasó a él, te puede un día pasar a ti. Y en el día que le pase un hijo tuyo, a un hermano, a un papá, a un primo, en el día que te pase a ti, tú necesitas que alguien te eche una mano. El gran Billy Graham decía: toma un 1% de esfuerzo ganar las almas, pero un 99% de esfuerzo mantenerlos salvos hasta la llegada del Señor.
La gente ha descuidado a sus hermanos, tal cual como como Caín dijo: ¿acaso soy yo sirviente de mi hermano? ¿Qué me importa a mí mi hermano? Y eso está mal. ¿Cómo es que eres tú el que notas cuando alguien no vino a la iglesia? ¿Cómo que eres tú el que notas cuando alguien está triste? Cuando alguien está quebrantado, cuando alguien ya no habla en fe como hablaba antes, cuando alguien no afirma sino que tambalea y duda, cuando alguien no busca de Dios con la intensidad que se debe de buscar para encontrarle, porque la Biblia dice: me encontrarás si me buscares de todo corazón. Y si usted ve un hermano que no está buscando de Dios de todo corazón, atiéndalo, porque pronto va a sentirse fuera del reino. Qué horrible cuando una gente falta a la iglesia un mes y nadie pregunta por él. Es una locura, ¿no? Ahora bien, ¿por qué se debilita la fe de los individuos? Te voy a dar rápidamente varias causas. Número 1, dolor no resuelto. Dolor no resuelto. El mejor ejemplo de esto es Job. Job sirvió a Dios, amó a Dios, siguió a Dios hasta que su familia, sus finanzas, su objetivo sufrieron daño. Y de repente el hombre que era fuerte en Dios comenzó a cuestionar a Dios. Y es importante que tú entiendas que muchas veces la razón por la cual una persona que está fuerte se debilita es porque su alma está dolida. Literalmente es una víctima. Y a veces no lo entendemos. Y lo que hacemos es que hacemos la herida más grande. Job dijo en el capítulo 10, versículo 18, dijo: ¿por qué me sacaste del vientre? Ojalá me hubiera expirado y nadie me hubiera visto. ¿Sabe el dolor que es perder familia, perder todos sus bienes, perderlo todo, hasta su reputación, su salud? Hay gente que está dolida y por eso tenemos que ser agentes sanadores. La segunda razón por la cual se debilita la fe de una persona es por hipocresía religiosa. Un ejemplo de esto son los hijos de Elí. En primera de Samuel, capítulo 2, versículo 17, dice: el pecado de los jóvenes era muy grande delante de Jehová, y los hombres comenzaron a menospreciar las ofrendas a Jehová. Y uno de los problemas que tenemos hoy es la vagamundería de muchos religiosos que ponen cargas en la gente que ellos mismos no pretenden mover ni siquiera con un dedo. Anda, me van a dejar. Y esa hipocresía debilita el corazón, debilita la fe. Cada tollo le hace daño a la gente. Alguien diga amén. 3, la tercera razón es expectativas rotas. Usted estaba esperando algo de Dios y no se dio. Marta, la hermana de Lázaro, estaba esperando que el Señor viniera y sanara a Lázaro, pero en Juan capítulo 11, versículo 21, ella viene y le dice al Señor: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En ese momento ella comenzó a cuestionar al Señor. Y hay mucha gente que esperaron algo que nunca sucedió y su fe se quebró. Y todo esto tú tienes que mantenerlo en mente. Y si tú eres la persona que está debilitada en la fe, entiende que tú no eres el único que en momentos has cuestionado a Dios.
Y esperamos que no te sientas el único que no va a ser restaurado, porque en el nombre de Jesús el Señor te va a volver a fortalecer en este tiempo. La cuarta razón por la cual gente se debilita en la fe es por una fe heredada, no personal. Hay mucha gente que comienza con una fe chueca. Dice la Biblia en Jueces 2:10: y se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. En otras palabras, estos heredaron historias, pero nunca tuvieron la experiencia. Y hay mucha gente en la iglesia así. No mire a los lados en este momento. Pero hay gente que está aquí porque su mamá lo trajo, porque su hermano vino, porque la mujer se incomoda si no vengo. Pero usted nunca ha tenido una experiencia con el Señor. Y usted tiene que tener cuidado, porque esa es una fe fofa. Es una fe que en cualquier momento se rompe. Usted necesita conocer a Dios. Lo voy a decir otra vez: usted necesita conocer a Dios. Yo cuestiono mucho a la gente que me dice: no, yo solamente fui a la iglesia, así, ahí me he quedado ahí. Yo era católico antes, tú sabes. Entonces me dije, bueno, la iglesia católica me quedaba lejos, ahora voy a una evangélica. Me gritaron, me la hallé chévere, ¿me entiendes? Entonces me quedé ahí. Usted puede estar en la iglesia y no estar en el reino. Venir a la iglesia no te hace cristiano ni te hace fuerte, como ir a Burger King no te hace un Whopper. Es muy importante que lo entiendas. Demasiado importante. Hay mucha gente que tiene fe heredada, pero no ha tenido una relación. ¿Saben lo que dijo Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y mientras él había oído a Dios de oído, él tenía una bronca con Dios. ¿Entendió alguien eso? La quinta razón por la cual se debilita la fe de una persona: preguntas sin respuestas. Preguntas sin respuestas. En el Salmo 73, Asaf era uno de los cantores de David y de los escritores. Y Asaf comienza a cuestionar su fe en Dios, porque dice que comenzó a preguntarse por qué los impíos prosperan. Y él testifica: casi se deslizan mis pies, porque yo no entendía esta cuestión. Sin embargo, dice: el día en que entré en el santuario de Jehová, entendí. Alguien diga amén a esto. Entendí. Y una de las razones por la cual nosotros en la radio, en la plataforma, contestamos preguntas, es porque tú necesitas entender que una duda puede hundirte. Pedro iba caminando sobre las aguas y comenzó a dudar y se hundió. Y usted puede estar muy bien, pero una duda, una pregunta que nadie te contesta, algo que no logras entender, puede literalmente hundirte. Si usted no entiende, busque respuestas. Usted necesita comprender que aún al Señor le hacían preguntas y Él no los mandaba a decir: ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué andan preguntando mojiganas? No, se las contestaba. ¿Alguien entendió eso? La sexta razón por la cual se debilita la fe y tiembla es por persecución. La parábola del sembrador habla de que hay gente que cuando viene la persecución abortan la palabra. Y en Jeremías 27, Jeremías le dice al Señor, dice: ya no quiero saber más nada de ti, ni quiero hablar en tu nombre, porque grito y grito y lo que hacen es venir en mi contra. Y hay veces que la gente es tan perseguida por su fe que se quiebra.
No sé si alguien me está entendiendo. Se quiebra. Y tú tienes que entender que este es un proceso humano. Ojalá y no pasara, pero pasa. Y hay gente que pueden pagar un gran precio por su fe. Y damos gloria a Dios por su valentía. Pero hay otros que no pueden pagar ese precio y permanecer ilesos. ¿Alguien entendió eso? Ustedes oyen gente que yo perdí mi trabajo por Cristo, y perdí mi mujer por Cristo, y perdí mis hijos por Cristo, y perdí mi suegra, aleluya, por Cristo, y perdí esto por Cristo. Son cosas que se cuelan así, uno ni sabe que es del alma que vienen. Pero, y lo logré, y me mantuve firme, sí, pero tú no puedes juzgar la condición de otro por tu condición. No sé si alguien me está entendiendo. Cuando vino la gripe china, gente que tú pensaste que estaba fuerte no estaba tan fuerte. ¿Sí o no? Y de repente una gente que se veía muy bien, ¡fua!, se fue. Y gente que tú creías que era un estropajo, no le pasó nada. Porque la verdadera condición solo Dios la conoce. ¿Alguien está entendiendo eso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay mucha gente que recibe golpes y persecución y odio y contienda y esto y lo otro, que a veces no puede con esto. Y finalmente, la séptima razón por la cual se debilita la fe de algunos es por la distancia con Dios. La distancia con Dios. ¿Sabes lo que pasa? Tú entras en una habitación, y cuando tú haces así, ¡clic!, y le das al switch de la luz, todas las tinieblas salen huyendo. Desde que tú haces así, clic, automático. Llegó la luz, se fue la tiniebla. ¿Sí o no? Ah, pero dale para abajo el switch, para que tú veas cómo todas las tinieblas vienen. Usted se aleja de Dios y automáticamente usted empieza a cuestionarlo todo. En el Salmo 42, David comienza a cuestionar todo referente a Dios. Él comienza a cuestionarlo todo. Y de repente él recapacita y dice: ¿hasta cuándo me presentaré delante del Señor? Porque él estaba alejado de Dios. Muchas veces, les voy a decir una cosa, esta nueva tendencia de LOL. La gente se comunica con la gente, pero no con Dios. Esta nueva tendencia está matando por completo la fe de muchos. Separados de Él, nada podéis hacer. Lejos de Él no vas a continuar. ¿Alguien está entendiendo eso? Ahora bien, ¿cómo ayudamos a la gente que está tambaleando en su fe al estilo de Dios? Yo dije al estilo de Dios. Al estilo de Dios. Salmo 34, 18 dice que Dios no rechaza al quebrantado de corazón, al que está en quiebra, al que está roto. Él no lo rechaza. ¿Y por qué dice esto la Biblia? Porque el evangélico sí. La gente nada más tiene que ver una persona atravesando por una situación difícil, por un valle, y es como si tuviera grajo o cicote. Automáticamente lo rechazan, lo desechan como si fuera contagioso lo que ellos están haciendo. Es que me desilusionó. ¿Desde cuándo esa persona era un ángel del cielo? Aún los hombres y las mujeres más ungidas de la tierra son vasos de barro. Son vasos de barro. A lo mejor es bueno que se te caiga el santo. No sé si alguien me está entendiendo. Dios no rechaza a los quebrados. Dios no rechaza a los que están rotos. Jesús
trató a Tomás con amor. Cuando Tomás puso en duda todo, su fe estaba tambaleando y Jesús le dijo: ven, papá, ven. No, que venga. Tú necesitas ver para creer. Entonces ven, toca aquí. Ese privilegio no se lo dio a nadie, porque el deseo de Jesús era que Él volviera a la fe. Y usted tiene que tener el mismo sentir. Eso no digo, ay, que no me vaya a tocar Tomás porque me va a contagiar con su falta de fe. No. Entonces, somos muy ávidos, como los amigos del hijo pródigo. Somos muy ávidos para estar chévere con todos los hermanos, hasta que el hermano esté en quiebra. Los amigos del hijo pródigo estaban alabín, bam. Llegaron un día, el tipo estaba desbaratado, estaba vuelto una porquería y dijeron: yo me voy. Pues así mismo hacen en la iglesia. Eso de que de canceling, ¿cómo se llama? La cultura de cancelación. Eso lo inventamos nosotros. Que deberíamos saber lo que es misericordia. Eso lo inventaron los evangélicos. De inmediato te tildan radioactivo. Hay gente que cree que chuma es algo que está en la Biblia. Dios escuchó la queja de Job, la depresión de Elías y la rabia de Jonás. ¿Me están escuchando? Él oyó a toda esa gente que estaban tostados, pero Él los escuchó y los recibió. ¿Alguien entendió? El padre no rechazó al hijo pródigo. No lo hizo. ¿Qué hizo el padre? Lo abrazó. Hay veces que la gente lo que necesita es un abrazo. Tenemos que ser cirujanos, no carniceros. Voy a decir otra vez. Y a menos que tú seas carnicero, entiende lo que estoy diciendo. Tenemos que ser cirujanos y no carniceros. Capítulo 14 del libro de Romanos. Capítulo 14 del libro de Romanos. Recibid al débil en la fe. ¿Cómo? Sí. Dile al que está a tu lado: recíbelo. Pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, el otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. O sea, ¿qué hace usted juzgando y rechazando si Dios ni lo juzgó ni lo rechazó? Usted es como los fariseos con los ladrillos en la mano que querían apedrear a la mujer adúltera. Jesús le dijo: yo no te condeno. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Tú no puedes juzgar a una persona porque ese no es siervo tuyo, es siervo de Dios. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque ese es el trabajo de Dios, que aunque pasamos por valle lleguemos a la cúspide. Porque poderoso es el Señor, para hacerle estar firme. ¿Qué es lo que te está diciendo allí? Si la persona está débil, no lo rechace, no lo escupa, no lo tires al suelo. Al contrario, trabaja con Dios, que quiere fortalecerle, restaurarle, bendecirle, levantarle. Alguien diga amén.
Esta palabra viene de Dios hoy para ti. Aleluya. Aleluya. Usted está supuesto a trabajar con Dios para sanar a ese hermano. No es tu trabajo juzgarle. No es tu trabajo rechazarle. Y en muy pocas veces es tu trabajo corregirle. Pero eso es lo único que nos gusta hacer. Uno hace la diferencia entre día y día, otro juzga iguales a todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Alguien entendió? Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, dile al que está a tu lado, es a ti que te están hablando, cabezón. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Why? Why do you do that? Who gave you authority? ¿Por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Le vamos a dar cuenta a Dios. Tu trabajo no es ese, tu trabajo es restaurarlo. Cada cual va a sufrir daños en su corona, pero usted no es el que lo determina. La cantidad de locos que hoy en día tienen micrófono y plataforma en las redes solo para atacar a los demás, cuando la Biblia dice que el que llame fatuo a un hermano no quedará sin la condenación del infierno. Y esto lo dijo Jesús en el Nuevo Testamento. Respiren hondo. ¿Cuáles son las herramientas del carnicero? Opinión, juicio o corrección desmedida. Literalmente, ese quiere amputarte un brazo antes de tratar de sanarlo. ¿Me escucharon? El carnicero no tiene misericordia. He's a butcher. Yo constantemente le digo a ustedes, si el hijo pródigo hubiera llegado donde el hermano, nunca hubiera terminado donde terminó. ¿Qué hubiese pasado si el hijo pródigo llega donde su hermano mayor? Se devuelve. Ese hermano mayor le hubiera dado su opinión de la porquería que él creía que este tipo era, y de lo sinvergüenza y vagamundo que eres, y de lo loco viejo que eres, y de cómo papá ha estado preocupado, hijo del diablo. Pero gracias a Dios que le dio media vuelta a Chucky. Sí, porque hay mucho Chucky en el cristianismo. Y le dio media vuelta y se fue a donde papá. Y papá no lo rechazó, no lo regañó, lo abrazó, lo restauró. Te voy a dar lo más heavy. El padre lo abrazó antes de que él se arrepintiera verbalmente.
O sea, te están oyendo, ¿verdad? El padre lo abrazó sucio. El padre lo abrazó flaco, quebrado, desbaratado, pecaminoso, y lo abrazó. Y entonces fue que le dijo: padre, he pecado. Y le dijo: tranquilo, mi hijo. Ustedes están oyendo qué locura. Antes de que se arrepientan: no, porque yo voy a ayudar a los que se arrepientan. Y entonces, ¿no eres tú el que está supuesto a convencerlos de que se arrepientan? Si alguien me ayuda para concluir aquí, se lo agradezco. Herramienta de los cirujanos. ¿Cuántos cirujanos tenemos aquí? Yo pensé que la palabra había llegado aquí. Levanten la mano los carniceros. Levanten la mano los ex carniceros. Y levanten la mano los que quieren ser cirujanos. Herramientas de los cirujanos: amor y misericordia, palabras de fe y afirmación, testimonio personal, respuesta a preguntas. Yo voy a terminar con esto. Yo escuché la historia de un ex militar llamado James Anderson. James Anderson era un cristiano devoto y de repente lo envían a Afganistán. Mientras él está en Afganistán, en esto tan traumático, viendo muerte y sangre cada momento de su vida en peligro, su único aliciente era el poder hablar con su esposa al final del día. Todos los días, antes de dormir, él tenía ese tiempo con su esposa. Y mientras él estaba en el campo de batalla, él solo pensaba: voy a llegar a las barricadas, no sé cómo se llama, barracks. Voy a llegar a la trinchera, voy a llegar a la base y voy a hablar con ella. Ella era su felicidad, ella era su esperanza a volver a la vida. Ella le hablaba de cómo estaban las cosas en la iglesia y de lo que estaban haciendo, y que la intercesión y por aquí, por allá. Y el hombre, después que hablaba con ella, oraba. Pero un día, después de un largo día, él no recibió la llamada. Al otro día tampoco. Y él comenzó a llamar frenéticos a familiares: ¿qué está pasando? No he oído de ella. Ellos estaban en un shock tan grande porque ella acababa de fallecer en un accidente automovilístico. Y ninguno sabía cómo decirle a este hombre que su esposa había muerto. Cuando finalmente llega la noticia, este hombre tuvo una ruptura de nervios. Cuando regresa para enterrar a su esposa, le dieron de baja, porque obviamente notaron que el hombre no tenía la posibilidad de servir como soldado ya. Y cuando el hombre se ve, y es por eso que yo odio el alcohol, porque el alcohol, cuando estás feliz, lo tomas para celebrar, y cuando estás amargado, lo tomas para aliviar tus penas.
El asunto es que el diablo siempre te va a mover a beber alcohol. Y cuando él se ve sin trabajo, sin carrera, con 2 hijos sin respuestas, cuando él se ve con una esposa muerta y con un síndrome postraumático, este creyente, este cristiano, este hombre de Dios se metió en el alcohol. Poco a poco perdió sus hijos, perdió su casa, perdió obviamente su iglesia, lo perdió todo. Llegó a ser homeless y sentado a la 1 de la mañana en un banco de un parque con un frío atroz, él decidió quitarse la vida. Hasta que una anciana llamada Mildred oyó la voz de Dios. A las 12 de la medianoche Dios le dice a esa anciana: prepara un café, prepara pan con mantequilla, ponlo en un termo y vete al parque. Y cuando este hombre estaba a punto de quitarse la vida, ella no lo reprendió, no lo rechazó, no le predicó. Ella simplemente se sentó allí y le dijo: Dios me dijo que te diera un café. Y aquel hombre no podía entender lo que estaba pasando, pero él toma su taza de café y comienza a tomarlo, y la ancianita no dijo nada. Estuvo callada, pero pegadita de él. A la hora, 1 hora entera, él comienza a llorar. Ella no le predicó, ella simplemente lo abrazó. Hoy, este es uno de los ministerios más poderosos para restaurar veteranos que tienen trauma por la guerra. Y él testifica y tiene en el lugar que Dios le entregó para restaurar a los veteranos esta frase: Dios no me restauró con un sermón, me restauró con una taza de café. ¿Quieres que te diga algo? En este momento hay 70 imbéciles escribiendo en las redes sociales: este tipo es lo que glorifica el pecado, es lo que aplaude las cosas malas. Porque ese es el espíritu diabólico de este tiempo. Y los cristianos están recontra contagiados con esto. Somos los árbitros de la moralidad. Somos los árbitros del Espíritu Santo. Somos los que determinamos quién va al cielo y quién no, quién es un hereje, quién es un santo. Nosotros, los fariseos modernos. No amamos, juzgamos, no oramos por nadie, solo los reprendemos.
no somos empáticos. No entendemos la condición de la gente. Cuando yo estaba en la universidad bíblica, había un grupo llamado White Heart. Y White Heart tenía una canción que me llevó a mis rodillas un día y me hizo hacer un compromiso con Dios. Esa canción se llama Listen to the Storyline. Escucha la historia antes de juzgar. Eso es empatía. Y hablaba de la joven que se cortaba, hablaba del joven que estaba preso, hablaba de la gente que una vez pudieron conocer, servir y vivir para Dios, pero hubo tanto dolor y tantas heridas y tantos problemas que su fe se desplomó. El único antídoto de esa persona que está naufragando en la fe eres tú. Tú. Es que es un pecador, tú también. Tú también. O eres Judas, que te la pavoneas de ser más justo que todo el mundo, cuando en realidad eres el peor. Por eso Dios detesta la religión, porque la religión crea hipocresía, y la hipocresía crea rechazo. Mi mensaje para ti en este día es: no hacemos nada salvando a los de afuera si no salvamos a los de adentro. Algo está sucediendo alrededor del mundo entero que está desconcertando al extremo a los sociólogos, a los psicólogos, a los psiquiatras, aún los políticos de integridad están perplejos ante algo que se ha convertido casi en la norma reactiva de los seres humanos de esta generación. Y es esto: la gente ve a alguien en peligro, en necesidad, en el peor momento de su vida, y en vez de echarle una mano, sacan el teléfono para filmarlo. Y hay videos en todas las plataformas de gente muriendo. Literalmente, un hombre cayó muriendo en una parada de autobús y nadie llamó al 911 ni le echó una mano. Los jovencitos de la escuela estaban filmándolo. En el subway de New York, un hombre violó a una mujer. ¿Cómo lo sé? Porque ese video se hizo viral y habían 100 hombres en ese y nadie le echó una mano a la muchacha. Es una generación de narcisistas.
egocéntricos, tal como lo dijo Pablo. En los postreros días vienen tiempos peligrosos, porque va a haber gente que solo pensarán en ellos. Yo prefiero 20 likes a rescatar una vida. Y te voy a decir algo. A mí no me asombra ni me sorprende esto del impío, pero del justo. En serio, del justo, de aquel que estaba tirado y Dios lo recogió. En el peor momento de su vida lo amó y lo restauró, y luego te dijo a ti: haz lo mismo que yo hice contigo. Da por gracia lo que por gracia te di. Pero somos como aquel hombre que el amo le perdona una deuda gigantesca y él no se la pudo perdonar a otro. Quizás si tus pecados se ponen en una balanza, eres 1000 veces peor que aquel que anda juzgando. Si el Señor no viene pronto, nos vamos a ver en una generación de psicópatas. Porque de la obsesión de firmar a una gente muriendo, van a pasar a matarlos para firmarlo. Y ya está sucediendo. Llora con el que llora. Ríe con el que ríe. Empatía. Empatía. Así como Dios se conduele de la condición de alguien, conduélete tú. Conduélete tú. Termino con esto. Escuché la historia de un doctor. Había una ancianita muriendo en el hospital. Esa ancianita había sido abandonada por un único hijo que había tenido. Y mientras yacía en el hospital, no había ni manera de contactar a su hijo. Y ella comenzó a llorar, obviamente senil, pero sí podía expresar ese dolor en su corazón. Y decía: Andrés, si estuvieras aquí para pedirte perdón, si pudiera volver atrás y abrazarte, si antes de morir pudiera explicarte todo. Y luego se volvía otra vez a ese estado de demencia. Pero el doctor, que sabía que le quedaban minutos de vida, se acercó a ella, la abrazó para que ella no viera su rostro y le dijo: mamá, estoy aquí. Y te perdono, te amo y oro para que en este momento, cuando partas de esta tierra, vayas a ese lugar del cual me predicaste cuando yo era un niño, para que así un día nos logremos encontrar. Te amo, mamá. Y aquella ancianita expiró en ese momento, pero expiró con una lágrima y una sonrisa en su rostro.
Tú eres ese hijo, ese hermano, ese padre, ese amigo, ese ángel que alguien necesita en este lugar.